Organizaciones de apoyo a migrantes dieron a conocer un comunicado conjunto en el que denuncian que Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, está buscando enterrar la tragedia de los 40 migrantes que murieron en el incendio de Ciudad Juárez hace casi 6 meses. Acusaron que Garduño busca diluir su responsabilidad en los hechos. De acuerdo con estas organizaciones, el titular de Migración busca evitar que las investigaciones determinen su responsabilidad legal por la tragedia al proponer al juez una solución alterna que implicaría apoyo económico para cambiar la sentencia en su contra. Saludo con gusto a Lorena Cano, coordinadora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, y al senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa. Gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio, Guillermo. Guillermo, muy buenas noches y por tu conducto un abrazo a la comunidad del Financiero. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Emilio, para iniciar, quisiera que me ayudes a dimensionar para nuestro público lo que está sucediendo con los familiares de los 40 migrantes que murieron en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez y de aquellos que resultaron heridos, algunos con lesiones muy graves y que ahora son revictimizados porque el comisionado del Instituto Nacional de Migración pretende extorsionarlos o chantajearlos entregándoles dinero a cambio de impunidad. Es decir, Francisco Garduño les ofrece apoyo económico si retiran las denuncias en su contra. Es muy grave, Emilio, lo que está sucediendo. Es gravísimo porque viene de un hecho que avergonzó y avergüenza a México ante el mundo y ante nosotros mismos. Murieron hace casi 6 meses 40 migrantes en la estación migratoria de Juárez. Quedaron 27 migrantes heridos y 15 mujeres. Ellos han tenido incluso amputaciones, afectaciones físicas o neurológicas de por vida. Han tenido un calvario largo porque este gobierno decidió hacer un trance, una estrategia política y jurídica para dilatar lo más posible y entonces minimizar un hecho que es un crimen de Estado. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos ha dicho, a este grupo especial que el Senado se constituyó para ese fin, que no puede proceder a la reparación del daño porque no sabe si Gobernación, que la Secretaría es su jefa, o el Instituto Nacional de Migración o Relaciones Exteriores han aceptado la recomendación de la CNDH. Pero hoy en día, el Instituto Nacional de Migración es el que generó la violación masiva, es el que se está encargando de cubrir los costes de los migrantes que están en México, de atender a sus familias, de generar los trámites migratorios para que las esposas de ellos puedan venir. Y en ese marco, uno se pregunta qué tendría que pasar para que Francisco Garduño renunciara. No solo no ha renunciado, sino que ahora procede una estrategia jurídica donde le pide a un juez de control, a Víctor Mario Hernández Calderón, que realice o que proceda a una solución alterna, es decir, que busque una suspensión condicional del proceso. ¿Esto qué quiere decir? La Fiscalía General de la República inculpó a Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, bajo el delito del ejercicio ilícito del servicio público. Y eso es ya particularmente grave porque la muerte de 40 migrantes genera una sanción o una responsabilización de inicio de la menor manera, de la menor categoría. Pero con este dato, el día de mañana se quiere realizar una audiencia para que se pueda generar una condición que evada la responsabilidad, pero el chantaje está en que Garduño se atreve a no pedir renuncia y siendo director del Instituto de Migración, solicitar esta solución alterna. ¿Cuál es el problema, Guillermo? ¿Garduño tiene derecho a esta solución alterna? Sí. ¿Puede pedirla? Sí. Pero como director del instituto, resulta que no les han pagado la reparación del daño. Resulta que las víctimas dependan de lo que Migración quiere hacer. Resulta que sus tratamientos dependen de Migración. Resulta que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no solo no los atiende, sino les dice que depende de lo que se quiera hacer por Migración. Es decir,
revictimiza a las víctimas y les pone una condición donde el que va a decidir la reparación es el que les pide que no procedan penalmente. De ese tamaño es chantaje, de ese tamaño el cinismo, Guillermo. Profundizaremos en este tema un poco más adelante. Lorena Cano, te pregunto, ustedes en el Instituto para las Mujeres en la Migración están acompañando junto con otras organizaciones a las familias de los sobrevivientes en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran? Efectivamente, somos 6 organizaciones de la sociedad civil organizada que estamos representando a 8 de las 67 víctimas de este pues hecho terrible ocurrido en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo de este año en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración. La situación actual es precaria. Continuamos impulsando, ¿no?, acciones para la reparación integral del daño ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que realmente ha sido pues sumamente negligente en el seguimiento del caso. Quien realmente se ha estado haciendo cargo, por llamarlo de alguna manera, de esta ayuda y esta asistencia inmediata a las víctimas ha sido el propio victimario, ¿no? El Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya sabemos que emitió una recomendación, la 111 VG/2023. Sin embargo, aún cuando somos representantes jurídicas de las víctimas, asesoras, no hemos recibido ninguna notificación acerca de la aceptación o no aceptación y en qué términos por parte de la autoridad responsable de esta recomendación. El término pues era el 4 de agosto para que el instituto se pronunciara por la aceptación de este documento. Sin embargo, pues bueno, estamos a 21 de septiembre y no tenemos todavía ninguna comunicación al respecto. Y pues en materia penal, pues los juicios siguen su curso, el juicio, perdón, sigue su curso. Sin embargo, pues la situación tampoco es muy alentadora. Sigo contigo, Lorena. ¿Cuál ha sido la actitud del Instituto Nacional de Migración hacia los afectados? Me refiero tanto a familiares de quienes murieron como a los lesionados por el incendio. Guillermo, es muy importante aclarar esta información para pues tener obviamente los datos correctos y precisos. Lo que está sucediendo en este momento es que la imputación que se le ha realizado al doctor Garduño, actual comisionado del Instituto Nacional de Migración, ha sido esta actuación ilícita como servidor público. Entonces, de acuerdo a esta tipificación del delito, él ha solicitado acogerse, de acuerdo al Código Nacional, a una solución alterna del procedimiento. Esto quiere decir que él ha solicitado que no se continúe con el procedimiento penal y pues acudir a esta solución alternativa que implica o que tiene implícita pues proponer un plan de reparación del daño a las víctimas a cambio de no declararlo culpable, ¿no? O de no seguir esta investigación en la cual él ya ha sido vinculado, ¿no? Ya ha sido vinculado a este proceso. Entonces, bueno, pues esta es una situación pues compleja porque además se nos ha notificado a esta defensa con solamente 3 días de anticipación, es decir, solamente nos han dado este plazo de 3 días para poder preparar los argumentos para combatir esta decisión que el juez puede tomar, aún sin la consideración de las víctimas. Es decir, esta puede ser una decisión del propio juez, quien no se ha mostrado del todo imparcial, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente nos preocupa porque estamos convencidas que esto que ocurrió en Ciudad Juárez no es un hecho aislado. Esto ya había ocurrido antes. Han habido más muertes en las estaciones migratorias, únicamente que pues esta vez por el número de víctimas pues fue que llamó la atención, ¿no? Pero esta no es la primera vez que ocurre. Entonces, pues claramente lo que nosotras queremos es que se juzgue de una manera completa y que se acceda a la justicia en esta cadena de mando que así le hemos llamado, ¿no? Es decir,
no solamente las personas que estaban físicamente en la estación migratoria tienen que ser las directamente responsables y las personas migrantes que iniciaron el incendio, que han sido las que se encuentran privadas de la libertad, sino en este orden de cadena de mando en el que no se protege a las personas como siempre se ha publicado, sino que se les priva de la libertad y bueno, pues se encuentran en estas condiciones que pues los llevan hasta la muerte, como fue este caso, ¿no? Volveremos a este tema que es muy relevante. Lorena, senador Emilio Álvarez y Casa, al descuido, la indolencia y la irresponsabilidad mostrada por las autoridades durante el incendio en el que prácticamente abandonaron a su suerte a los migrantes que tuvieron una muerte horrorosa, se suma ahora la conducta del comisionado del Instituto Nacional de Migración, que no solo no ha tenido el decoro o la decencia, como ya referías, de renunciar o pedir licencia al cargo, sino que ahora actúa como juez y parte, Emilio, para intentar que se retiren los cargos en su contra a cambio de ayuda económica. Es algo, me parece a mí, no sé si compartes esta opinión, es algo vergonzoso para el país. Vergonzoso, inaudito, porque efectivamente es juez y parte. Con un mínimo de decoro, con un mínimo de responsabilidad, con un mínimo de ética, él hubiera pedido licencia. Ya no digo renunciar, que claro que en mi opinión tendría que haber renunciado hace tiempo. Y no generar una condición donde está como director del instituto velando por el proceso penal, utilizando recursos del instituto, que son los que se van a utilizar, que a final de cuentas son recursos públicos, no son de él, en la condición de riesgo, de vulnerabilidad y de afectación que están los migrantes. Y la verdad es que uno dice, ¿qué tiene que pasar, Guillermo? Porque, mira, hay 3 posibilidades para que Garduño renuncie. La primera es que él renuncie. Ya vimos que el cinismo no tiene límite, entonces parece que ese escenario no se actualiza. La segunda es un juicio político, pero los de Morena, lejos de avanzar en el terreno de la justicia, lo protegen y lo solapan. Y la tercera es que sus jefes le pidan la renuncia. ¿Quiénes son sus jefes? La secretaria de Gobernación y el presidente López Obrador, a saber qué le debe o qué le sabe, que ha decidido arroparlo de esta manera, minimizar los hechos y apostar al tiempo para que se olvide, pero cometan el error porque la muerte de 40 migrantes no es algo que se vaya a olvidar y los daños a los heridos y víctimas tampoco, Guillermo. Vuelvo a lo que referías, Lorena Cano. Por lo que me dices, no están ustedes de acuerdo claramente con la forma en que el comisionado del Instituto Nacional de Migración ha conducido las cosas, queriendo entregar ayuda económica a cambio de que lo liberen de sus responsabilidades legales. ¿Es un chantaje? ¿Así lo ven? Por supuesto que no estamos de acuerdo. Vamos a debatir esta solicitud que se ha realizado el día de mañana. El día de mañana va a llevarse a cabo esta audiencia. Nos vamos a oponer hasta donde podamos, porque además cabe mencionar que la reparación del daño debe darse con independencia del seguimiento de estos juicios. ¿Por qué? Porque ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha determinado que se reconozca la calidad de víctimas a estas personas y que en esos términos se les repare, es decir, con independencia de que siga el curso este proceso penal, las víctimas deben ser reparadas. Sigo contigo, Lorena. ¿Qué exigirías a las autoridades para responder a las necesidades de los familiares de los migrantes fallecidos a quienes ustedes representan? Bueno, la exigencia que desde esta representación se realiza todos los días por escrito, mediáticamente, en los procedimientos, en los juicios, en todos los procesos que tenemos activos, es que estas investigaciones sigan su curso de manera neutral, que haya un verdadero acceso a la justicia, que las personas puedan llegar a la verdad en este acontecimiento tan doloroso en donde pues más de 40 personas perdieron la vida y 17 han sido sobrevivientes, pero además hay otras 15 mujeres que tampoco han sido reconocidas como víctimas, ¿no? Ellas han sido totalmente ignoradas. Estamos exigiendo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se tome en serio su trabajo,
que activen, ¿no?, el procedimiento porque no lo han activado. Esta representación se ha tenido que hacer cargo de inclusive realizar estos dictámenes, ¿no?, periciales psicológicas, médicas, socioeconómicas, para poder emitir propuestas de reparación, porque la CEAF no ha hecho absolutamente nada de lo que le corresponde. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha sido muy opaca. Estamos solicitando pues que activen el procedimiento, ¿no? O sea, ellos ya tenían, el plazo ya sucedió en demasía para poder saber cuál es el seguimiento que se le va a dar a la reparación, y en definitiva que en este caso, como en otros que hemos exigido antes, no haya pues estos favoritismos, este encubrimiento por parte del Estado para evadir la responsabilidad de los y las servidoras públicas que pues con su apoyo y su colaboración fue que sucedió esta gran tragedia, y que no debe de volver a ocurrir. Por supuesto. Vuelvo contigo, senador Emilio Álvarez y Casa. No es congruente que México exija, como lo hace, a las autoridades migratorias de Estados Unidos respeto hacia los migrantes mexicanos, mientras de este lado de la frontera atropella los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades. Emilio, habría que hacer algo. Mira, Guillermo, se hace peor por dos razones. La primera, porque el gobierno de López Obrador dice una serie de palabras muy bonitas, que se respetan los derechos humanos, que se les va a proteger a los migrantes. En la arenga del 16 de septiembre dice, vivan los migrantes. Pero la verdad de las cosas es que hacen exactamente lo contrario. Este gobierno ha decidido arrodillarse a la política migratoria de Estados Unidos. Y, por ejemplo, se reciben 30,000 migrantes en la frontera norte cada mes. No hay condiciones humanitarias, sanitarias, de higiene, de protección de niños. Se les deja como carne de cañón de la delincuencia organizada a los narcos. En la frontera sur la cosa no es mejor, está absolutamente saturada, y los gobiernos que, por ejemplo, en Chiapas, Tapachula, Chiapas y la Federación gobierna Morena, no han podido desarrollar un programa de atención humanitaria. Y uno se pregunta, hombre, ¿por qué no acuden a un proceso como el que se hizo cuando la guerra civil en Guatemala, que recibimos a 500,000 de guatemaltecos huyendo de la violencia en su país y generamos un ejemplo mundial de refugio? Ahí surgió la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, la COMAR. Ahí el ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para este tipo de asuntos, generó un modelo que fue paradigmático. México podría utilizar ese liderazgo, el gobierno de México podría convocar a Naciones Unidas, a Estados Unidos, a los gobiernos europeos, a los gobiernos de Centroamérica, para hacer un proceso de atención a esta crisis humanitaria. Pero fíjate qué hace el gobierno de México. Utiliza ese liderazgo para invitar a gobiernos autoritarios y violadores de derechos humanos para que manden contingentes para desfilar el 16 de septiembre. Ahí están los rusos, están los venezolanos, están los nicaragüenses, que son regímenes, algunos de ellos cuasi dictatoriales. En lugar de utilizar el liderazgo internacional para atender una crisis humanitaria que está próxima a que sucedan nuevas tragedias como la de Juárez, por las escenas que hemos visto y que tú mismo has presentado en torno de esta tragedia y crisis que va para más. Ese es el problema. Y tenemos un gobierno chiquito, un gobierno mediocre y un gobierno que minimiza la gravedad de estos hechos, como en el caso de Garduño, que lo sigue dejando en el cargo. Nos quedamos con estas palabras. Lorena Cano, coordinadora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, les agradezco mucho su presencia en el programa. Muchas gracias a ti y saludos al auditorio.